Seguramente habéis escuchado esta expresión alguna vez. Las mujeres pueden hacer varias cosas y los hombres no, a la vez me refiero. Las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, pero los hombres no. Y sabéis que esta expresión se extendió por los años 90 y fueron varios pensadores y un pensamiento que caló en la sociedad de aquel entonces para decir que las mujeres eran multitarea. O dicho de otra forma, que ellas podían hacer múltiples tareas a la vez de forma eficaz. Porque todos podemos hacer varias cosas a la vez, pero ¿cómo salen, no? Y no es mi intención debatir si el cerebro de la mujer es mejor que el del hombre o está más desarrollado, aunque la mayoría de las veces mi mujer es más inteligente que yo. Pero sí me gustaría centrarme en la realidad que vivimos como sociedad, en la multitarea, del multitasking que se dice ahora. Y es que llevamos muchas cosas en danza, llevamos muchas tareas abiertas, muchas cosas simultáneas. Parecemos un ordenador o un móvil con muchas aplicaciones abiertas, pasamos de una a otra tan rápido, tan saturados de temas diversos, que a veces respondemos ineficazmente y no hacemos las cosas bien. Sin embargo, hay situaciones donde no podemos hacer esto. Hay veces que tenemos que concentrarnos o en hacer una cosa o en hacer otra. No podemos hacer varias cosas a la vez. O hacemos esta o hacemos aquella. Y muchas veces estas cosas son contrapuestas. Si hago esta, dejo de hacer esta. Me tengo que decantar por una de las dos. Pero lo realmente difícil es cuando tenemos que decidir entre dos cosas que son aparentemente buenas. Porque entre lo bueno y lo malo es fácil decidir, ¿verdad? Pero entre dos cosas aparentemente buenas, ¿qué decidimos? ¿Qué escogemos? Pastilla azul o pastilla roja, decía Matrix, ¿no? Esa película. Frío o caliente, decía Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 3, decía aquella iglesia, el Señor Jesús. Marta o María. Camino estrecho o camino ancho. Josué, en su discurso final en el libro de Josué 24, le dice a su pueblo, escoged a quién servís, a quién sirváis, o a los ídolos o a Dios. ¿Cuál escogemos? Pero hay una más clara, y la dice el Señor Jesús en Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este es el punto, que cuando más amas una cosa, por defecto tienes que aborrecer otra. Cuanto más persigues y estimas una cosa, más menosprecias la otra. Por eso en esta mañana vamos a ver tres contrastes que se nos presentan en la vida cristiana, sobre todo cuando pasamos por dificultades, por pruebas. Vamos a ver cómo la gracia de Dios en su palabra nos anima a persistir, a seguir, a permanecer. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor parte? ¿Cuál es el mejor enfoque? ¿Cuál es la mejor decisión? Y lo vamos a hacer yendo a 2 de Corintios 4, del 16 al 18. 2 de Corintios 4, del 16 al 18. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios que es una iglesia que él mismo funda. En Hechos 18 lo hemos visto en los cultos de oración. Pablo funda esta iglesia y él esta carta la escribe para decirle, voy a visitaros y vamos a hablar de estos temas. Y sabéis que esta iglesia era una iglesia con muchos problemas, muchos pecados, mucho sufrimiento para Pablo, porque Pablo se estaba dando cuenta de que no solamente estaban en problemas serios, sino que no le prestaban atención, no le estimaban, no le consideraban a Pablo, que era el que la había fundado. Y es en el capítulo 2 donde Pablo tiene que escribir y decir, por la mucha aflicción y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pablo estaba dolido con su iglesia, la iglesia que él había fundado, porque él le llevó el evangelio, le llevó todo, con gran amor, con gran afecto, pero al poco tiempo la iglesia empezó a insultarlo, a despreciarlo, a desestimarlo, a ningunearlo. ¿Sabéis lo que hicieron en esta iglesia? Queremos otros predicadores que prediquen mejor. Queremos gente más elocuente. Tú no sabes nada. Tu currículum no nos sirve. Y Pablo en el capítulo 3 le tiene que decir, ¿tengo que traer una carta de recomendación? ¿Me tengo que recomendar otra vez a vosotros? ¿Tengo que mostraros un currículum? ¿He estudiado en tal sitio para que me escuchéis?
Y él estaba realmente apenado, porque es muy fuerte que tu propia iglesia te deseche. En el fondo le estaban diciendo, ¿quién eres tú para decirme lo que me vas a decir? Y eso es muy triste, porque pones barreras, y ellos ponían barreras de decir, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que debo de hacer, lo que debo de escoger entre esto o lo otro? Y sabemos que en el corazón de Pablo su meta no era, yo estoy aquí, yo soy la autoridad, sino que Dios se lleve toda la gloria con todo lo que él hacía. Ahora bien, ¿cómo debería responder Pablo en la aflicción, en las pruebas, en los problemas? ¿Qué es lo mejor que debía de escoger? Por ejemplo, en esta prueba con esta iglesia, ¿cuál era el mejor enfoque? Vamos a leerlo. Vamos a leer 2 Corintios 4, del 16 al 18, pero vamos a empezar en el versículo 7 y así vemos un poco el contexto. Si vamos al versículo 7 del capítulo 4, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Y ahora el versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 3 contrastes que debemos valorar en medio de las pruebas. 3 contrastes. ¿Y qué es un contraste? Y es, ¿tenemos esta opción o tenemos esta opción? ¿Cuál vamos a escoger? ¿Qué es lo mejor? Y el primero que vamos a valorar es lo espiritual versus frente a lo físico. Lo espiritual frente a lo físico. Y es que el versículo 16 nos da el punto principal de este pasaje. Si tuviéramos que quedarnos con algo en esta mañana es lo primero que dice el versículo 16. Y dice, por tanto, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Y es que este por tanto es todo lo que acabamos de leer antes. Y es que Pablo está diciendo, viendo todo el currículum que tengo, viendo que sea la prueba, la circunstancia que venga, sabiendo que estamos entregados a muerte por causa de Jesús, sabiendo que tenemos padecimientos, por tanto, no desmayamos. No desmayamos, no desfallecemos, no nos desanimamos. Y podéis decir, ¡buah, qué fácil!, ¿no? Si tú no estás pasando por una situación difícil, qué fácil es, no te desanimes. ¿Pero quién las está diciendo? Pablo, el que estaba sufriendo realmente. Y él está diciendo, resistid, persistid, manteneros firmes, no os caigáis. Porque esta vida es difícil y es un mundo de contraste. Cuando tú eres cristiano, el Señor te salva, tienes una mezcla de contrastes. Y es que ves que la vida es una bendición, pero ves también mucha tristeza, mucho sufrimiento. Ves que tienes días de alegría, tienes aflicción también. Ves que avanzas, pero también a veces parece que retrocedes. Pero Jesús nos advirtió ya en Juan 16, dijo, en el mundo tendréis aflicción. O el mismo Pablo, como veíamos en Hechos 14, junto con Bernabé, a los nuevos creyentes de esa nueva iglesia que él fundó, dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O a Timoteo le tiene que decir, su hijo amado, el que quiera, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, tribulación, aflicción. Y si decís, claro, es que siempre Pablo el que lo dice. No, Santiago también lo dice. Tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a pasar por pruebas, por situaciones complicadas. Y si no las has pasado,
las estás pasando. Y si no las estás pasando, las pasarás. Y esa es la realidad. Que todos tenemos que pasar por esta situación. Pablo en el versículo 8 decía, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Pero entonces, ¿cómo llega al versículo 16? ¿Cómo puede llegar a decir, no desmayamos? Literalmente este no desmayar significa no perdamos el ánimo, no nos desalentemos. Tengamos la convicción de que la gracia de Dios nos sostiene. Él tiene todo el poder para hacerlo. Él conoce toda la realidad de nuestra vida. Por eso debemos permanecer sin perder el ánimo. Y ahora tú te puedes preguntar, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible no perder el ánimo? Lo dice el versículo 16. Dale valor a la vida espiritual frente a la física o a la material. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Las personas estamos hechas a imagen de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos un cuerpo físico, material, que notamos, que palpamos, y tenemos un ser interior. Algunos están empeñados en que somos espíritu, alma y cuerpo, pero la Biblia nos habla de otra realidad, porque no podemos seccionarnos así, porque nos habla también de mente, de corazón, de muchas más facetas. Lo que sí nos dice la palabra de Dios es que somos un ser íntegro, con una parte inmaterial, como llama aquí, un hombre interior, y una parte material que llama una parte exterior. Pero es todo unido, no podemos separar la una de la otra. Pero bueno, no voy a entrar en este tema, porque no es el tema que estamos tratando hoy, pero fijaos, el versículo 7 se refiere al hombre exterior como vaso de barro, o el versículo 11, el hombre exterior como el cuerpo mortal. Y la verdad es que nuestros cuerpos, no hace falta que nos lo digan, se van haciendo más viejos, ¿verdad? Yo tengo más canas, más kilos, menos fuerzas, y no hace falta estudiar mucho para que saber esto, ¿no? Los años pasan muy rápido, los segundos, los días, dice el Salmo 96, por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca, porque la vida pasa pronto y volamos, dice el versículo 10. Hay otros salmos que dicen que la vida es fugaz. Dice el Salmo 39:5, he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada cerca de ti. Salmo 144, los días son como la sombra que pasa. O el propio Santiago dice, solo soy vapor, soy neblina, que aparece por un poco de tiempo y desvanece. Y esa es la realidad de la vida, nos hacemos mayores y decimos, ¿qué ha pasado? Se ha pasado todo muy rápido. El libro de Eclesiastés nos dice realmente lo que es la vida, ¿no? Nos dice, joven, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y el versículo 7 ahí en ese capítulo dice, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y es que la verdad es que hay muchos científicos, muchos intelectuales, mucha gente que busca el antídoto para no envejecer. Queremos ser inmortales, ¿verdad? Queremos ser que no se muera nuestro cuerpo. Y científicamente están buscando muchos remedios para ponerle solución. Y hay un historiador israelí, tiene un nombre muy raro, Yuval Harari, que decía, a diferencia de las religiones, la ciencia está buscando un problema técnico en la muerte. Estamos buscando la solución técnica de la muerte. Y creen que en el 2100, en el año 2100, van a encontrar la solución. Pero ¿sabéis qué yo pensaba? Y el problema no es que el cuerpo se muera o no. Porque si os dais cuenta, ¿sabéis cuál es uno de los puntos donde más muere la gente? Es en el suicidio, es la muerte voluntaria de la gente. Y es que la gente no quiere vivir con esta vida que tenemos. Y es triste porque el problema técnico que los científicos quieren arreglar no arregla el asunto, no soluciona el problema. Hace unos años, una clienta mía con 45 años le detectaron un cáncer. Me llamó y me dice, Pablo, no te llamo para pedirte que me cambies esto en la página web o me cambies esta cosa. Te llamo porque me han dado un año de vida. Y a los, no sé si 2 o 3 meses, falleció. Me llamó su hijo, me dijo, mira, mi madre ha fallecido. ¿Qué sentido tenía hablar de facturas, de productos, de páginas web, cuando un cuerpo así desfallece, se va
se deteriora. Y esto es algo que nos va a pasar a nosotros, a todos. Más tarde o más temprano, pero todos vamos a llegar a un día en el que nuestro cuerpo no resistirá. Y nos dice la palabra de Dios que esto es una consecuencia de Génesis 3. Cuando el hombre peca, desobedece a Dios, sus ojos son abiertos ante su desnudez, no solo muere espiritualmente, sino que su cuerpo comienza a tener enfermedad, a tener una cuenta atrás, las células empiezan a morir, el cuerpo empieza a envejecer, se empieza a caer el pelo, empezamos a tener dolores, y eso es Génesis 3, hasta el punto que en el versículo 19 dice, polvo eres y al polvo volverás. Y el pecado que se produce ahí en Adán y Eva se arrastra a toda la humanidad. Nos dice Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró por un solo hombre, por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esto? Que no tenemos escapatoria. Todos vamos a morir un día. La muerte está presente en nuestra vida y un día va a llamar a tu puerta. Debes ser consciente. Podríamos decir, Pablo, vaya mensaje nos has traído hoy, ¿no? Pero hace 3 años, ¿no? Vivimos una situación de COVID muy difícil. Teníamos la incertidumbre de, no quiero salir ni a la puerta, ¿no? Me puedo morir. Y eso trajo conciencia. Tenemos que ser conscientes de que esto va a pasar. Vamos a morir un día. Pero, ¿sabes? El mismo libro de Génesis nos dice una cosa increíble. Y es que nos dio la solución a la muerte. Dice que la simiente de la mujer tendría un hijo, un postrer Adán, nos dice 1 Corintios 15, un Mesías prometido, como hemos cantado, nuestro Señor Jesucristo, que nos daría la solución a la muerte. Romanos 5:15 sigue diciendo, porque si por la transgresión, por el pecado de aquel uno, murieron los muchos, abundaron muchos más la gracia, para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y este pasaje es impresionante, porque si por Adán todos pecamos, por Cristo podemos tener la gracia y el regalo de la salvación en nuestros cuerpos y en nuestra vida. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Y este es el remedio para el desgaste de nuestro cuerpo. El Señor Jesucristo. Para el hombre exterior, el remedio es el Señor Jesucristo. ¿Qué debo de hacer? Arrepentirme de mis pecados y creer en Él, confiar en Él, porque tú puedes pensar, ¿tan sencillo? Es lo que nos habla el Evangelio, entender quién es el Señor Jesucristo. Dios vino a la tierra a pagar por tus pecados, a morir por ti y darte vida nueva. Tienes que creer en Él, arrepentirte de tus pecados y Él, Espíritu Santo, hará la obra en ti. Ahora puedes pensar, bueno, yo he creído, pero mi cuerpo sigue desgastándose, ¿verdad? Y es que nuestro cuerpo actual no va a cambiar, pero sí va a cambiar nuestra realidad espiritual. Y es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él va a darnos una vida en abundancia y dice una vida eterna. Nos ha prometido una vida eterna donde nuestros cuerpos serán gloriosos, donde no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá calvicie. Tendremos realmente un cuerpo perfecto que el Señor ha preparado para nosotros. Él va a cambiar nuestra vida física a una vida gloriosa, pero Él quiere que nos alimentemos de nuestra vida espiritual. Y eso es lo que estamos considerando hoy. Céntrate en lo espiritual, no en lo físico de ahora. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque en aquel momento Pablo sabía que había gente que decía, el cuerpo es malo, hay que desecharlo. Los gnósticos o el dualismo platónico de la época decía, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Por lo tanto, todo lo que haga el cuerpo hay que tratarlo como mal. Pero esto no es lo que dice el versículo. El versículo nos dice simplemente que nuestro hombre exterior se va desgastando, se va caducando. Y algunos, como el apóstol Pablo, se le caducaba muy rápido, porque él recibía palizas, golpes, prisiones. Él realmente estaba con una vida física realmente complicada. Pero él no apuesta por su vida física, y él lo que nos dice es, apostar por tu vida física es un error, es una apuesta perdida, porque ninguna operación estética te va a salvar de no morir.
Ninguna ropa más joven, yo es una cosa que me sorprende. Gente con 80 años llevando ropa de un chaval de 16. No es normal, eso no te va a hacer más joven, ¿no? Y gente que pone su mirada en el cuerpo y piensa que el gimnasio lo va a mantener toda la vida. No es malo ir al gimnasio, pero si centras tu mirada y tu vida solo en eso, estás equivocado. Haz la prueba, mírate al espejo. O abre tu móvil o tu álbum de fotos y miras hace unos años y dices, qué bien estaba, ¿eh? Qué bien estaba y cómo estoy ahora, madre mía, ¿no? A lo mejor algunos no os animáis a decir, mira, estoy mejor que antes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a qué estamos dedicando nuestra vida? ¿Nos estamos enfocando demasiado en nuestro cuerpo? ¿Vamos a poner nuestra mirada en el cuerpo físico? ¿Vamos a poner nuestra atención en las cosas de este mundo, en lo material? Pablo nos está diciendo en el versículo 16 el primer contraste, y es, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Y este es el contraste. Tenemos el hombre exterior, sin embargo, el hombre interior se renueva de día en día. El exterior se va desgastando, el interior se va renovando, se revitaliza, se hace nuevo. Esto es el hombre interior, decíamos que es como lo que llamaban los hebreos, el corazón, el alma, lo eterno, lo que nunca muere. Pero el hombre exterior es el cuerpo. Ahora bien, si has confiado en Cristo en tu corazón y te has arrepentido de tus pecados, esto va a ser una realidad en tu vida, se va a renovar. Si tú no has creído en el Señor, ¿cómo se va a renovar tu espíritu si no has sido lleno del Espíritu Santo? No se va a renovar día a día, sino que tienes una triste realidad, y es que todos los que no creen en el Señor Jesús van a ir a un lugar del lago de fuego y de azufre que habla la palabra de Dios. Hemos visto que en Eclesiastés 12 que el espíritu, el alma vuelve a Dios, que no muere, es eterna. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Dice que el hombre interior se renueva día en día, y esta es una verdad para los creyentes. Y yo cuando llegué aquí me hacía la pregunta, ¿quién hace la renovación? Porque si depende de mí la renovación, yo al tercer día ya estoy cansado. ¿Quién hace la renovación? ¿Quién la produce? ¿Quién la hace efectiva? Y hay un pasaje en Isaías 40, 28. Acompáñame a Isaías 40, 28. Son 4 versículos ahí que nos dice quién hace la renovación. Dice en Isaías 40, 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al cansado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se remontarán como las alas de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor es el que nos renueva, el que se encarga de renovarnos día a día. ¿Quieres eso para tu vida? Cree en el Señor Jesucristo, ven a formar parte de su familia. ¿Eres creyente? Piensa en el Señor, la obra que Él hace en ti, considéralo, asómbrate con Él. Él se encarga. Pero en el capítulo 4, donde estamos en 2 Corintios, en el versículo 1, nos dice algo muy importante, que nos ilustra muy bien. Dice, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Y es que la misericordia y la gracia de Dios es la que nos impulsan, la que nos alientan, las que nos animan a seguir adelante. Como dice en el versículo 2, renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia o adulterando la palabra de Dios, sino mediante la verdad. No hay mejor remedio que la verdad. Lo peor que te puede pasar, ¿sabes qué es? Que te digan un diagnóstico equivocado de lo que tienes. Imagínate, estás pasando por una enfermedad difícil o una prueba difícil y te dicen, no, esto se arregla con esto. ¿Sabéis que el dueño de Apple, de esta empresa de informática, en sus últimos días le detectaron un cáncer? Y él decía, esto lo arreglo yo con un mejunje de zanahoria. La zanahoria es muy buena, la ha estudiado muy bien. Y a los pocos meses falleció. Porque él no llegó a reconocer que lo que él tenía era algo más grave de lo que él pensaba. Tenía un diagnóstico equivocado. Él necesitaba la verdad. Necesitaba la verdad. Y es lo que necesitamos nosotros hoy. Y la pregunta es, ¿la verdad dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la verdad? La palabra de Dios.
Dice en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La renovación en nuestra vida va a llegar cuando estemos saturados, llenos, consolados por el Espíritu Santo, sostenidos por Él, a través de su palabra, a través de que entendamos la verdad y afiancemos la verdad en nuestras vidas. Efesios 3:16, somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Y su Espíritu qué herramienta utiliza? La espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra. Necesitamos ser iluminados por la verdad de Dios. Ahora, ¿qué verdades encontramos en la palabra de Dios que nos animan a no desfallecer? Y es que en los versículos del 7 al 15 hemos leído varias. Por ejemplo, hemos leído que Dios y su Hijo son glorificados en nuestra vida a pesar de las circunstancias. Somos vasos de barro insignificantes, pero se muestra la verdad de Dios en nosotros a pesar de ser frágiles. También nos dice en los versículos 12 al 15 que los demás cristianos de la iglesia son fortalecidos en las obras de gracia cuando vemos que nosotros no nos desanimamos y seguimos adelante. ¿Has visto alguna vez algún creyente animado y te anima? ¿O prefieres juntarte con aquellos que son un alma en pena? Realmente queremos ser animados, pues estemos nosotros en esa actitud de no desfallecer. Otra característica, y es que Dios nos sostiene, no nos deja caer, dice el versículo 8 y 9. Estamos atribulados en todo, pero Dios no nos deja caer. Pero es que hay una gran verdad en el versículo 14, y es que resucitaremos con Jesús. Y Pablo es su obsesión hablar de la resurrección, porque esto lo cambia todo. Si a ti te dijeran que morimos y ya no hay nada más, Pablo se hizo esta pregunta. Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero como vamos a resucitar, él nos dije, centraros en que lo que pasa aquí se acaba, pero luego tenemos algo glorioso. ¿Qué es lo que nos dice Pablo aquí? Es que sí, nuestro cuerpo decae, se desgasta, nuestras fuerzas flaquean, pero el hombre interior, nuestro espíritu, se renueva de día en día. ¿Cómo es ese proceso de renovarse? Ya hemos visto, asimilando la verdad de Dios, exponiéndonos a la verdad de Dios. Porque siempre pasa esto, cuando queremos cambiar un hábito, ¿verdad? Un hábito no se cambia, es quito esto y no hago nada. Tengo que sustituirlo por algo más fuerte. Yo no le puedo quitar a un perro el hueso si no le doy un trozo de carne. Yo no puedo quitarme algo malo si no lo sustituyo con algo bueno. Y este hábito que debemos de insistir y de persistir es sumergirnos en la palabra de Dios y en la verdad de Dios, y que eso cambie lo que estamos haciendo mal, lo que estamos realmente enfocando mal. La gracia de Dios en nosotros nos renueva cada día cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando somos controlados por Él. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos sometidos a la palabra de Dios, actuamos como si Dios dijera, este está haciendo lo que yo le digo. Obedecemos 100%, estamos llenos de su palabra. Como decía Romanos 12:2, cuando no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que todo comienza en la mente. ¿De qué te estás alimentando? Tu mente. Si te alimentas de fútbol, de Instagram, de historias, tu mente se llena de eso. Y tú vas a responder en base a eso. Si te llenas de pensamientos, de películas, de lecturas, de cualquier otra cosa, tu mente y tu corazón, tu cuerpo, tu hombre interior se va a llenar de eso. Él obra en nosotros. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Por eso, si quieres que haya renovación, pregúntate, ¿qué batalla estás librando? Porque siempre hay una tensión, porque nuestro cuerpo nos tira a hacer una cosa, ¿no? Pero nuestro espíritu está deseando hacer otra. Para renovarnos debemos enfrentar una batalla. ¿Vas a dar lugar a hacer lo que te pida el cuerpo? ¿Tu cuerpo es el que te controla? ¿Tu cuerpo es tu ídolo? ¿Tu cuerpo es tu centro? ¿Tu hombre exterior va a ser el centro de tu vida? ¿O vas a renovar tu espíritu alimentando el espíritu? Gálatas 5:16 dice Pablo, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es la realidad, este es el primer contraste. ¿Te vas a dedicar a lo espiritual o te lo vas a dedicar a lo material, a lo físico? Como se titula la predicación, ¿qué es lo mejor entonces? ¿Qué es lo mejor? No desmayes. Céntrate, valora lo espiritual a lo físico. Estamos viendo tres contrastes de qué debemos valorar en medio de las pruebas. Y el primero es escoger, valorar lo espiritual frente a lo físico, y el segundo va a ser escoger o valorar lo futuro frente a lo presente. Lo futuro frente a lo presente. ¿Sabéis que hay un poeta lírico romano, Horacio, en el año 8 a.C. falleció, y él se le atribuyó esta frase: Carpe diem quam minimum credula postero. Todos habéis escuchado seguramente la primera parte. Carpe diem. Aprovecha el día de hoy, confía lo menos posible en el mañana. Carpe diem, vive el presente. Y esto es algo que dice mucho la gente, ¿no? Haz borrón y cuenta nueva y vive el presente, olvídate de tus problemas. No te preocupes con la vida. ¿Pero esto es realmente así? ¿Realmente la vida es así? ¿Podemos reaccionar así? Y luego hay otros que son un poco más espirituales y te dicen: no te preocupes, lo mejor está por llegar. Después de la tormenta llega la calma. Eso te lo dice mucho, ¿verdad? Ahora, tú, si te pones en tu sitio y dices: ¿realmente esto me anima? ¿Realmente esto me da confianza, me consuela? Que alguien me diga lo mejor está por llegar. ¿A ti te ha dado esperanza este consejo? ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo por medio de este pasaje? Vamos al versículo 17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Y aquí básicamente lo que nos está diciendo Pablo es: valora la esperanza futura que tienes como cristiano, porque lo que está haciendo Pablo es poner una balanza. Va a poner una balanza. Todos conocéis las balanzas antiguas, ¿no? Que tenéis un plato aquí y otro plato aquí. Y en esa balanza va a poner el eterno peso de gloria, la esperanza futura, y va a poner las tribulaciones que tenemos. ¿Sabes lo que hace la balanza? Plan. Se descompensa, se cae, porque no se puede comparar nada con la gloria de Dios. Ni tu tribulación más grande que puedas vivir es una pluma en la balanza de Dios. Fijaos, Pablo nos lo va a presentar con tres argumentos. Lo primero que nos va a decir es que tu aflicción es leve o ligera. Pablo le va a poner un adjetivo a tu dificultad, a tu problema. Va a decir: tu tribulación es leve, es insignificante, es fácil de llevar. Y tú puedes decir: Pablo, es que tú no sabes lo que estoy pasando. O Pablo, el apóstol Pablo, no sabe lo que yo estoy pasando. 2 Corintios 11. Fijaos el currículum de Pablo. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, fatigas y en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo era la vida de tribulación de Pablo? Yo creo que ninguno de nosotros podemos compararnos con su vida. Y él está diciendo: todo esto es leve, es ligero. No tiene comparación con el peso sobreabundante de la gloria esperanzadora del futuro que Dios nos da. Y a los romanos les dice lo mismo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es increíble. ¿Cómo puede llegar este hombre a pensar esto? Pero es que el apóstol Pedro, en el primer capítulo de su primera carta, dice igual, versículos 6 y 7, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas,
para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Tu tribulación es leve, comparado con la gloria venidera. Obviamente sufrimos y es difícil nuestro sufrimiento. En segundo lugar, Pablo nos dice que la aflicción es pasajera, es momentánea. La aflicción, la tribulación, el sufrimiento tiene un final. Tiene un final. Tiene fecha de caducidad. No significa que dura unos minutos, unos días o unos años. No sabemos cuándo acabará. No sabemos si será cuando ya no estemos aquí o el Señor en algún momento, por su gracia y misericordia, nos quitará ese sufrimiento. Pero ¿sabéis qué? El Señor conoce nuestra vida muy bien. Salmo 139. Él es omnisciente. Él sabe lo que nos va a pasar antes de que nos pase. Él lo conoce todo. Y Él sabe por dónde estás pasando. Él lo sabe. Él conoce tu situación, conoce tu realidad. Y habrá cosas por las que pasarás, y quizás tú todavía no lo sabes, y crees que te sobrepasará, pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que un día se acabará. Un día se acabará. La aflicción es leve, es pasajera, pero la aflicción también es comparada con el eterno peso de gloria. Y la comparación que hace, como decía antes, es ridícula. Está comparando algo grandísimo con algo insignificante. Es como si comparamos una piedra con la luna o un vaso de agua con el mar. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Y hay veces que nos ponemos finos y siempre hay uno en el grupo que es, pues yo sufro más que tú. Y yo más. No, pues yo más, porque yo tengo esto, a mí me pasa esto otro. Yo tengo el diabetes, pues yo tengo esto otro que es peor. Y nos ponemos así. Pero, ¿qué son nuestros problemas con alguien que está en una tribu pobre, perdido? ¿Qué tienes que ver tú cuando a veces decimos, no me falla el wifi, cáspitas, el wifi? Y vemos que otro no tiene ni para comer. ¿Qué es nuestro dolor comparado con eso? No es nada, ¿verdad? ¿Sabéis? No somos conscientes de que además las pruebas y las aflicciones tienen un efecto positivo. ¿Habías pensado alguna vez que pasar por pruebas o tribulación tiene algo positivo? Pues esto es lo que nos dice el versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cuál es el verbo que viene ahí? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay un profesor y un pastor llamado Alex Montoya que en el libro Predicando con Pasión dice, el sufrimiento capacita el alma. Las tribulaciones son el refinamiento del fuego del Señor para así purificar al siervo para un servicio eficaz. Es decir, el sufrimiento nos sirve para que nuestro hombre interior pueda seguir renovándose y creciendo. En una parte de su libro este hombre dice que hay unos efectos en el quebrantamiento de nuestro espíritu, de nuestra vida. Dice que esto produce humildad, produce fe, produce compasión, produce amor por otros. ¿Nos queremos perder esto? El Señor usa el sufrimiento para producir excelencia en ti. El Señor usa todo lo que nos ocurre para bien de nosotros. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice Romanos. Y en Santiago, ahí está diciendo el apóstol a aquellos creyentes que la prueba produce paciencia y la paciencia produce madurez, crecimiento, que seamos cada vez más santos. Puede ser que estés sufriendo mucho, puede ser que estés pasando por problemas serios, pero el Evangelio dice que si eres hijo de Dios, está produciendo en ti este tipo de cosas, excelencia en tu vida. ¿Qué produce el eterno peso de gloria? Eterno para siempre. Peso, el peso, algo que pesa, que es una cantidad, que es mucho, que sobrepasa. Y la gloria, que es lo máximo. Y cuando dice aquí la expresión de que sobrepasa toda comparación, que es más, excede todos los límites, que produce ese más excelente peso de gloria, está diciendo la palabra hiperbolé en el original, que es de donde viene nuestra palabra hipérbole, de donde salimos los andaluces, los que exageramos todo, ¿no? Sobrepasan toda la comparación, son excelentes, son incomparables, está fuera de toda proporción. Y es que
lo que esperamos los creyentes está fuera de todo límite. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. Tú puedes decir, ¿todo sufrimiento añade peso de gloria? Porque puede ser que estés sufriendo por causa de tu pecado, porque estés tomando una mala decisión, porque estés haciendo algo mal. Esto no suma. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y en actitud humilde y agradecida ir a Dios y con un testimonio fiel y comprometido decir, Señor, quizás no lo hice bien, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer las cosas bien y que este sufrimiento tú de alguna manera tú lo utilices. Pero aquí está hablando, el contexto es las tribulaciones por sufrir por la causa de Cristo, por querer ser un buen creyente, por querer agradar a Dios por encima de todo. Fijaos, 1 Pedro 2:20 lo dice así, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice un comentarista de este versículo que no podemos decir que la aflicción por ella misma merezca la gloria, porque entonces todos los creyentes la desearían en gran manera e incluso buscarían las dificultades. Obviamente no somos masocas. Dice, no son los creyentes, sino Dios quien permite que la aflicción visite sus vidas y por su soberana voluntad les produzca eterna gloria. John Piper dice lo siguiente, dice, y es que la idea de las aflicciones simplemente preceden a la gloria. No es que las aflicciones, precedan a la gloria, sino que ayudan a producir la gloria. Hay una relación causa real con lo que resistimos con las dificultades ahora y cómo las vamos a disfrutar después en la gloria. No se desperdicia ni un solo momento de dolor paciente. No se desperdicia nuestro dolor. Y es el propio Señor Jesucristo quien realmente nos pone una ilustración muy sencilla que vamos a entender. En Juan 16:21, Él, sabiendo que va a morir, le dice a sus discípulos una cosa. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor, ¿verdad? Cuando va a parir, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, ¿verdad? Por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Hombre, los hombres no podemos decir eso, pero las mujeres sí, ¿verdad? Cuando ya ha nacido, ya nos olvidamos de los dolores. Entonces, la gracia de Dios es la que produce en nosotros ese sentir de ese eterno peso de gloria por encima de nuestras tribulaciones que pasamos. ¿Qué es lo mejor? ¿El futuro o el presente? Que pongamos nuestra mirada en lo futuro o en lo presente. Si no sabes cómo va a ser lo futuro, te animo a que leas Apocalipsis. Y si tienes preguntas, pregúntale a Adolfo, que él se lo sabe muy bien. Te animo a leer Apocalipsis, ahí se nos narra cómo va a ser el final, cómo va a ser lo venidero, cómo va a ser el futuro. Y si llegas a los capítulos últimos, 21 y 22, vas a ver la gran victoria, la gran ciudad celestial, hace tiempo predicamos de esto, y vas a ver la gran bendición de lo que vamos a tener en el futuro. No desmayes, valora lo futuro a lo presente. Y en último lugar vamos a ver el último contraste, de una manera más rápida, porque es más corto. Dice que debemos de valorar en medio de las pruebas lo eterno frente a lo temporal. Valoramos lo eterno frente a lo temporal. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hace poco me enteré que la miel no caduca. Yo no lo sabía, que la miel no caduca. Y es un elemento que dicen que permanece eternamente. Es verdad que alguna se corrompe por otras cuestiones, pero normalmente es un alimento de innumerables propiedades que hemos aprovechado a lo largo de la historia. Según estudios recientes, la miel tiene un contenido tan bajo de agua que extrae el agua de su entorno circundante y lo que significa que puede deshidratar las bacterias y evita que se deteriore así. Es un gran alimento la miel. Es eterno. Pero aquí nos está diciendo que no desmayemos valorando lo eterno, no que nos enfoquemos en la miel, sino que nos enfoquemos en lo que no perece, en lo que es eterno de parte de Dios. ¿Y qué es lo que Pablo dice aquí a los creyentes que cómo deben responder? Y es no mirando, versículo 18, no mirando, no prestando atención, no interesándote, no fijándote en las cosas que se ven,
no fijándote en lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve? Las cosas que son temporales. Las cosas que vemos temporales, que duran un tiempo, que son transitorias, que son pasajeras, las cosas que desaparecerán un día. Nuestras ideas, nuestros valores, nuestros logros, todo lo material desaparecerá un día. Y aquí Pablo le está diciendo, no prestes atención a esas cosas. Obviamente hay que vivir con ello, pero no te centres en eso. Las cosas que se ven, por ejemplo, son los sufrimientos, son los problemas, son las angustias que pasamos. No te centres en eso. En cambio, ¿en qué nos debemos de centrar? En las cosas que no se ven. En la inmortalidad, en la gloria futura, en las verdades que Cristo nos ha revelado en su palabra. Son eternas. Fijaos, Mateo 6:19. Jesús mismo vuelve a decirle a sus discípulos y a los que estaban alrededor de él: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y esto lo hizo Pablo. Pablo dice, creo que fue en Filipenses, que dice que lo estimo todo por basura. Lo estimo todo por basura. No me interesa lo más mínimo. Él tenía un gran currículum, un gran legado, pero eso le preocupa más bien poco, como decía el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y estas son las cosas que no se ven, las que permanecen para siempre. Por eso, ¿en qué estaba pensando Pablo cuando dice esto? Pablo estaba pensando en dos cosas. Estaba pensando en Dios, que permanece para siempre, y en el alma de las personas, que permanece para siempre. Y él era su énfasis, su deseo, hacer énfasis en que vamos a estar una vida eterna con el Dios eterno y que habrá muchos que irán con él, estarán con él en esa eternidad y otros que no estarán, pero estarán eternamente en ese lago de fuego. No nos cabe en la cabeza lo que significa la palabra eterno. Si fuéramos conscientes de lo que significa eternidad, nos explotaría el cerebro. Eterno es siempre, todos los días. Yo se lo decía a Noel hace unos días, me hace preguntas a veces complicadas. Me decía, papá, ¿qué es lo que más te gustaría? Lo que más te gusta. Y yo le dije, hijo, a mí lo que más me gustaría es que pudiéramos pasar toda la eternidad en el cielo. Y me dijo, ¿eso qué son? ¿Todos los días? Y digo, todos los días, un día y otro día y otro día y otro día. No hay tiempo, no va a haber tiempo. Disfrutaremos eternamente, para siempre, no tiene fin. Y muchas veces estamos enfocados en nuestros problemitas pequeños de aquí y nos olvidamos de esa eternidad. Y Pablo le tiene que decir a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo, el versículo 4 dice, nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y estas son las causas del consuelo que él tenía, que pensaba mucho en lo que estaba por venir, en lo que era eterno y no temporal. Por eso en el capítulo 5 él dice argumentos para decir, ¿qué es lo que me consuela de lo eterno? Y dice en el versículo 1 del capítulo 5, y dice, es que allí tenemos una casa hecha no de manos humanas, sino eterna en los cielos. En el versículo 2 dice, allí seremos revestidos nuestra habitación celestial. El versículo 3 dice, seremos vestidos y no seremos hallados desnudos. Quiere decir que no habrá ninguna cosa corrompida en nuestra vida. En el versículo 4 dice, lo mortal será absorbido por la vida, no habrá muerte. Y en el versículo 5 dirá, porque Dios es el que lo hace todo y Él nos ha dado su Espíritu. Lo tendremos todo tan perfecto, no habrá que buscar científicos que arreglen la muerte, porque ya estará solucionada. Si algo aprendemos de Pablo en este punto es que él tenía seguridad de que su debilidad humana no era más fuerte que el poder de Dios que obraba en él. Por eso él quería ser débil para ser fuerte en el Señor. Y eso es lo que debe ser nuestro deseo. Él confiaba en que Cristo murió y resucitó y que nosotros nos espera y nos aguarda esa resurrección también. Él sabía que su mirada tenía que estar puesta en Cristo porque esto duraría para siempre. Termino con una frase de Charles Spurgeon. Él dijo, si no puedes confiar en Dios
para lo temporal, ¿cómo vas a confiar en Él para lo eterno? Si no eres capaz de confiar en Él para lo temporal, para hoy, ¿cómo vas a confiar con Él toda la vida eterna? ¿Qué debemos valorar en medio de las pruebas y las tribulaciones? ¿Qué es lo mejor? Que no desmayemos y valoremos lo eterno frente a lo temporal. A mi hijo Noel le gustaba hacerme muchas veces este juego de preguntas. Papá, ¿qué prefieres? ¿Un sándwich de chocolate o un sándwich de jamón? ¿Qué prefieres? ¿Un coche o una furgoneta? Cosas así, ¿no? Y muchas veces yo le contestaba, Noel, las dos cosas son buenas, pero esta es la mejor. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Permanecer firme en las mejores cosas. Hoy hemos visto 3 contrastes a valorar en medio de las pruebas. Y que podamos escoger lo mejor. Y que podamos no desmayar escogiendo lo espiritual, lo futuro y lo eterno. Porque lo mejor que podemos hacer es darle gloria a Dios, al eterno Dios. Y eso es lo que queremos hacer con nuestra vida aquí y mañana y pasado y en toda la eternidad. Darle la gloria a Él porque Él lo merece. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que podemos ver esta realidad y es que lo mejor eres tú. Y tu palabra nos has mostrado, Señor, la verdad que necesitamos saber y la verdad de ver que lo espiritual, lo eterno, lo futuro, Señor, es lo que tú has preparado para nosotros, para todo aquel que en Él cree y queremos confiar en ti, Señor, cada día. Y si hay alguien que no lo ha hecho, Señor, que tú pongas en su corazón ese deseo, Señor, de confiar en ti. No son palabras nuestras, sino es tu propia palabra la que revela estas cosas y queremos afianzarnos a ese deseo, Señor. Gracias por darnos esa esperanza, por darnos ese adelanto de lo que va a pasar después y poder confiar que a pesar de las pruebas que pasamos, Señor, que son duras y difíciles, necesitamos de ti en medio de ellas. Señor, que tú sigas obrando y nos sigas poniendo en perspectiva de lo que ha de venir. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo. A Él queremos adorar en el nombre de Cristo Jesús. Amén.